Cuentan que en aquellos tiempos, en que dioses y héroes aún habitaban en la tierra, el poeta Orfeo se enamoró de Venus y compuso para ella sus más bellas canciones. Durante algún tiempo las escuchó la diosa complacida, pero después, voluble, concedió a Júpiter sus favores. El despechado Orfeo huyó por mar de tan triste desdén, pero su nave naufragó y solo él, aferrado a su inseparable lira, consiguió salvarse. Ya en la tierra firme de un islote, el poeta, agradecido, entonó un himno de tal belleza que los peces impresionados se apresuraron a despertar al dios Neptuno que reposaba en aquellas playas para que pudiera oírlo. Y cuando al amanecer el sol iluminó la tierra, en el horizonte se dibujó la masa impresionante de los Pirineos. Admirado, Orfeo volvió a pulsar su lira y de su boca surgió una nueva canción. Tanto sentimiento tenía su canto y tan irresistible era su atracción que las montañas fueron acercándose para oírlo mejor y, perdida la estabilidad, se derrumbaron sobre el mar. En aquellos tiempos en que dioses y héroes aún habitaban la tierra, surgieron así el cabo de Creus, el Norfeo y la bahía de Cadaqués. El Pirineo en Girona nace del mar. Hablando de este paisaje, decía Josep Pla: tiene una virginidad mineral soberbia, una pureza cósmica intacta, una soledad altiva e indiferente. Pero fieles a su vocación, las montañas se alejan pronto del Mediterráneo y camino del Parque Natural Cadimo y Xeró van conquistando las alturas. Esta tierra catalana de fronteras, la más transitada es la que traza raya por la Junquera y dibuja caminos paralelos a la costa del viejo mar, en rutas que llevan a todas partes. Esta proximidad mediterránea mantiene en el Alta Empordà un clima benigno y tal vez es responsable de ese carácter especial con el que se adornan pueblos y gentes. Salvador Dalí es una parte sustancial del paisaje cultural y humano de esta tierra.
Aquí, en Figueres, la capital, nació y murió el genial pintor. Y aquí se encuentra su museo teatro, un objeto surrealista gigantesco que reúne más de 1500 de sus obras, mostrando el arte daliniano en toda su rotundidad. Visigodo, al que concedió fueros propios el rey Jaime I, fue sin embargo crisol de ideas federales y republicanas, y según muchos, cuna de la sardana, y además patria chica no solo del genio surrealista, sino también de Narciso Monturiol, el inventor de la nave submarina Ictineo. Por la Garrocha, el verde más intenso se adueña del paisaje. Es esta tierra de mitos, solar de bestias sobrenaturales, escenario de historias con bandoleros carismáticos y contrabandistas que, en tiempos más duros, iban y venían a Francia por las encrespadas montañas. Ahora la Garrocha es una oportunidad única de descubrir parajes singulares. Impresionantes riscos y gargantas por donde discurren ríos desbocados, cortaduras y despeñaderos, a menudo impracticables, pueblos de montaña abrigados en frondosos bosques o encaramados a lo más alto de cualquier pared. La silueta de la antigua villa de Castellfollit de la Roca se recorta contra el horizonte. Un pueblo que pareciera soñado por un pintor romántico. Sus calles, estrechas, silenciosas, se abren inesperadamente al abismo, mientras la torre de la antiquísima parroquia de San Salvador continúa su vieja labor de centinela, controlando todo movimiento que se produzca a la entrada por el Valle del Fluvià. Algunos piensan que su nombre está relacionado con la existencia de un castillo, el Castro Follit, que dataría del año 1096. Sin embargo, para otros muchos, no proviene de ninguna construcción militar, sino simplemente de la silueta de su pared basáltica, que recuerda una gran fortaleza. Los cráteres de 30 volcanes, afortunadamente dormidos, dibujan el increíble paisaje en torno a Olot. Asentada dentro de una cazuela, en la cuenca alta del río Fluvià, Olot aún cuenta con un importante patrimonio arquitectónico, a pesar de que en 1447 un terremoto destruyó la ciudad. Y parte de él, la iglesia renacentista de San Esteve, que guarda entre sus tesoros un Cristo llevando la cruz pintado por el Greco. Engarzadas en sus tierras bajas, la Garrocha conserva dos joyas medievales:
puente fortificado en el siglo XII, el Pont Vell, bajo el que discurren lentamente las tranquilas aguas del Fluvià, da acceso a la condalvilla de Besalú. Dentro del recinto amurallado, un entramado de callejuelas cuartea la villa, entre pétreos ejemplos de la convivencia de católicos y judíos. Besalú está en los mismos orígenes de la nación catalana. No en vano es la capital histórica de esta comarca de la Garrocha. En Santa Pau, el castillo de la baronía medieval, junto con la plaza de Arquería, el Firal dels Bous y la iglesia gótica de Santa María, son eje del juego que sol y sombra combinan durante el día con sus viejas piedras. Caserío que para Josep Pla era un amontonamiento de piedras oscuras alrededor del castillo y de la iglesia, como un rebaño de ovejas negras alrededor del pastor. De sus ricos fogones, en cualquiera de sus plazuelas, salen los increíbles fesols, esas pequeñas judías de gusto delicado, protagonistas de la tradicional cocina volcánica. A buen seguro que en tiempos muy remotos, estas tierras gerundenses se estremecieron al pie de un volcán en erupción. Hoy en día, de la fuerza incontrolable de otros tiempos, solo queda la abertura amenazante de sus cumbres. El Cruscat y Santa Margarida permanecen en un plácido sueño. La serena belleza de los bosques festona el paisaje, mientras la vida que se agita bajo las copas de los árboles da fe de tanta grandeza escondida. Las presas y la Val d'en Bas incitan a perderse como hiciera Joan Maragall. Aquells carrerons solitaris i ombrius, poblets que un no s'afigura que puguin tenir nom, perquè els troba tots iguals. En el profundo Ripollès se atesoran misterios y monumentos románicos. Aquí se encuentra el monasterio de Santa María, depositario del alma espiritual de Cataluña,
y maravilloso escenario de uno de los más famosos scriptorium de los primeros siglos del medievo. Jóvenes monjes cuya vista y paciencia se consumieron a la luz de las velas, dejaron en sus manuscritos todos los secretos de la cultura clásica, de la poesía y las crónicas. El año 879 lo fundó el conde Bifredo el Belloso, que hoy reposa en una de sus tumbas, al lado de otros condes de Besalú y Barcelona. Al calor artístico de las incomparables Biblias de Ripoll, el abad Oliva terminaría las ampliaciones que configuraron su forma definitiva en el siglo XI. Desde él se irradió una influencia social, política y cultural crucial para el proceso de formación de Cataluña. Y en torno suyo se desarrolló la villa de Ripoll, de la que junto con la Plaza Mayor forma su corazón antiguo. El mismo Bifredo el Belloso fundó el monasterio de San Joan de les Abadeses, poniendo a su hija Emma al frente de una comunidad que perduró hasta el siglo XI, cuando, acusadas de desórdenes, codicia y conductas lujuriosas, las monjas fueron expulsadas. Aquí nació la leyenda del conde Arnau, condenado a cabalgar eternamente en su caballo de fuego por las montañas de la Sierra Caballera. Que la naturaleza es sabia lo confirma el río Ter, eligiendo para nacer el Valle de Camprodón, un paisaje salpicado de pueblecitos de montaña. En Camprodón, la imagen la pone el Puente Nuevo, una impresionante construcción de un solo arco que data del siglo XII. El sonido, la música de Albéniz, aquel virtuoso del piano, aquí nacido en 1860, que creó un mundo nuevo de sonidos, una simbiosis de los rasgos más exóticos de la música española y las tendencias más avanzadas de la música francesa de su tiempo. Camprodón invita a pasear, y los pasos conducen casi siempre al monasterio de Sant Pere. En primavera, el deshielo alimenta fuentes y riachuelos y tiñe de verde los paisajes. Caminos que suben y sendas que bajan, siempre buscando algún secreto escondido en el valle de Camprodón. Míticos picos recuerdan en sus nombres a gigantes y hasta el mismísimo infierno. Son crestas difíciles, ariscas, donde el viento y la lluvia, la nieve y el frío marcan el tiempo de toda una historia geológica. En el Valle de Nuria, casi todo es emocionante. El paisaje, el santuario y hasta su gran lago, aunque sea artificial. En su entorno se puede practicar todo tipo de deportes. El verano es tiempo de golf, paseos a caballo, alpinismo, viajes en globo, mountain bike, espeleología. En los meses de invierno, el protagonismo es de los deportes blancos. Al pie de las pistas, un tren de cremallera sobrevive recorriendo el itinerario más espectacular que se ha dado contemplar. Por
pasos estrechos, bordeando precipicios, al pie de montañas escarpadas, con la respiración entrecortada, se contempla el valle de Ribes, áspero y salvaje, esculpido por el río Freser. Llivia es el único municipio español totalmente rodeado por territorio francés. Una casita como de caramelo alberga el ayuntamiento y el museo, donde se encuentra una antigua botica del siglo XV. En su castillo se firmó en 1659 el Tratado de los Pirineos. Rodeada de cumbres de casi 3.000 metros, la Cerdaña es un valle reservado para el disfrute de románticos y nostálgicos. Todo lleva a pensar que al principio estas tierras fueron un lago evaporado después hace millones de años. Ahora, la Cerdaña, el valle más amplio de Europa a semejantes alturas, es un mundo en miniatura, el escenario fantástico de un cuento inventado. Puigcerdá, cima de la Cerdaña, al pie de la Sierra del Cadí. La ciudad, fundada en 1177 sobre una colina por el rey trovador Alfonso II de Aragón, nació destinada a convertirse en la capital del condado medieval, pero perdió su oportunidad cuando un tratado inoportuno, el de los Pirineos, fijó junto a sus puertas la nueva frontera francesa que cortaba en dos el país natural. El estanque, una impresionante obra de ingeniería de principios del siglo XIV, fue uno de los primeros lugares de Cataluña en que se practicó el patinaje sobre hielo. El pueblo conserva en su aire delicado mansiones de otro tiempo y monumentos románicos, repartidos por calles estrechas y empinadas. En el siglo XIX, la Cerdaña fue el lugar de veraneo predilecto de la burguesía catalana. Becker escribió en Belver, durante su estancia de 1860, una de sus más impresionantes leyendas, La Cruz del Diablo, inspirado quizás por la vista de las temibles montañas o el terror que infunden las sombras de la noche al caer sobre las aguas gélidas y negras de los lagos. Importado de los países nórdicos, el esquí comenzó a ser conocido en Cataluña a principios del siglo XX. En aquella época, las dificultades del transporte convertían en una odisea el mero hecho de acercarse a la nieve. Pero pronto se empezó a subir a la montaña para conocerla, y lo hicieron a La Molina a partir del año 1909. La llegada del tren a Puigcerdá el año 1923 facilitó muy mucho el camino. En los años 30, intrépidos esquiadores hacían los primeros descensos. En los 40 se instala el primer remonte, y así sin pausa hasta hoy. A su lado, Masella, que situada en la vertiente norte del macizo de la Tosa, garantiza nieve toda la temporada. Hoy unidas, La Molina y Masella conforman Alp 2500, la estación más importante de ambos lados de los Pirineos.
Cuando desaparece la nieve, son los montañeros quienes campan a sus anchas por la umbría, junto a caballos rebeldes que trotan hacia la cima de la montaña buscando el cielo, con los rebecos y las águilas entre ardillas y urogallos. El Berguedà es la única comarca pirenaica de la provincia de Barcelona. El río Llobregat emerge entre piedras por Castellar de N'Hug, pueblo de calles empedradas y caserío a medio camino entre la arquitectura rural y medieval. La Edad Media propició un periodo de gran esplendor artístico, como atestiguan los abundantes testimonios del románico que aún perviven en toda la comarca. Bagà, hasta que se abrió el túnel que comunica el Alto Berguedà con la Cerdaña y Francia, era un tesoro oculto, el punto y final de una carretera olvidada y solitaria que se metía hasta el corazón de un paraíso montañoso casi desconocido, que forma ya parte del Parque Natural del Cadimo y Xeró. Berga, que es la capital, se extiende al pie de la Sierra de Queralt. Casco antiguo, callejuelas estrechas y empinadas, plazas recoletas y hasta barrio judío. La población estuvo habitada por un pueblo íbero llamado Bergitano y en el medievo fue capital de un condado local. Fue señor de su castillo el gran Guillem de Berguedà, aquel trovador catalán de tan tremenda vida. Tenía títulos y honores, ingenio y caudales, valor y nobleza. Y pudiendo ser el primero, prefirió ser el último. Deshonró su nombre, lo arrastró por el lodo, disipó sus riquezas, gastó su vida en orgías. Fue caballero y bandido, estuvo preso y proscrito, fue jugador, duelista y pendenciero, noble jefe de huestes aguerridas y verdadero capitán de ladrones en camino real. Y acabó su vida a manos de un soldado oscuro, quizá en algún lance de taberna o en alguna aventura de deshonrosos amores. Sus versos de amor y dolor resuenan por la comarca. El trovador no puede alegrarse, y su corazón se rasga de tristeza, pues que por su locura ha perdido el derecho al amor. En las tierras altas sigue la nieve. Desde sus 2.400 metros de altura, el barcelonés Pedraforsa, mito del alpinismo catalán, vigila la entrada de un mundo aparte, el Parque Natural Cadimo y Xeró. Por estas alturas nunca faltan leyendas y, por ejemplo, aseguran que cada 31 de diciembre, en la noche de San Silvestre, las brujas se reúnen en la montaña. En la Edad Media se amurallaron pueblos, se plantaron plazas porticadas, se elevaron al cielo torres góticas. Más tarde, hacia 1906, Picasso, instalado en la fonda Cal Tampanada, pintó por aquí algunas de sus obras más conocidas y experimentó una transformación. Cambió de paleta y de trazo e inventó un nuevo tiempo para el arte. Sus modelos fueron su pareja de entonces, Fernand Olivier,
el pueblo, las gentes, las vacas y los caballos. La naturaleza y la historia viven abrazadas en la Seu d'Urgell. Es seguro que los pueblos ibéricos se establecieron aquí, atraídos por las fértiles llanuras regadas por las aguas del Segre y el Valira. Y aunque apenas es posible observar vestigios de épocas tan remotas, las estrechas callejuelas del barrio antiguo permiten constatar su importancia posterior. La primitiva ciudad, ya sede episcopal en el siglo VI, se encontraba situada en una colina, pero se trasladó al llano cuando se construyó la nueva catedral, consagrada en el siglo IX, después de la destrucción de la anterior por los musulmanes. El románico no solo domina la capital, sino que se extiende a lo largo y ancho de las tierras del Alt Urgell, que en el Valle del Segre se convierte en el corazón del Pirineo catalán. Parajes fantásticos donde es moneda común el arte y la hospitalidad de sus gentes. Y viejas historias, como las pugnas entre los obispos de Urgell y los condes de Foix por la propiedad de las tierras altas que dieron lugar, en el siglo XIII, al nacimiento del Principado de Andorra. Andorra está situada donde las montañas del Pirineo Oriental, amables y luminosas, están a punto de convertirse en las agrestes cimas de Pallars. El aire del Mediterráneo, que entra a oleadas por el sur, se mezcla armoniosamente con el del Atlántico para esculpir las vertientes norteñas. La capital del Principado se asienta en la orilla del río Valira, como tendida al sol. Es un tranquilo y bello pueblo de montaña que, convertido en importante centro turístico, ha sabido adaptarse al ritmo trepidante de las grandes urbes. La vida gira en torno a la avenida Príncipe Benlloc, donde un montón de tiendas ofrecen a buen precio todo cuanto se pueda comprar. El río Noguera Pallaresa reina en los valles rodeados de montañas de la comarca del Pallars Sobirà. Son tierras altas que en su entorno ofrecen 1001 oportunidades a los amantes de la aventura. Por supuesto, el agua. Y el río, un paraíso para la práctica del rafting, el kayak, el hidrospeed, el bass bob. Y en su entorno, recovecos magníficos para el descenso de barrancos. Más abajo, donde las aguas del río se toman un descanso, está Sort, capital de la comarca, con los restos del antiguo castillo de los condes de Pallars, cuyas ruinas
son una clara muestra del paso de los años. Sin embargo, es un pueblo de mucha actividad, parada obligatoria para cuantos, al paso o directamente, buscan esa suerte que el mismo nombre da en los décimos de la lotería que, caprichosamente o no, reparte sin cesar premios por medio mundo. Siguiendo el curso del Noguera por su cauce medio, se llega a la comarca del Pallars Jussá, que se asienta entre las altas cumbres pirenaicas y el impresionante macizo del Montsec, lleno de secretos, leyendas y fascinante naturaleza. El río se adentra en el Congost de Mont-Rebei, entre verticales paredes de roca. En una de ellas, la que corresponde a Lleida, a una altura increíble sobre el nivel de las aguas, una senda, tallada directamente a modo de cornisa en la roca viva, desafía el vacío. Al lado opuesto, las tierras aragonesas de Huesca. En el fondo, la nutria aún goza de uno de sus últimos reductos. Tremp, la capital, se levanta en una pequeña colina de la margen derecha del río. Recuerdos medievales en su barrio antiguo y una moderna y activa vida comercial. Río arriba por el pantano de Talán, la Pobla de Segur. Luego, por el estrecho de Erinja, se penetra en la Val Fosca, desde donde se llega a los lagos glaciares de la cabecera del río Flamisell. Hacia el norte, el paisaje cambia de forma radical. Los rasgos pirenaicos se acentúan, los picos se acercan a los 3000 metros y los lagos recogen las aguas del deshielo. Si el románico pirenaico es inseparable de estas tierras, en el Alto Ribagorza se hace protagonista. En menor o mayor medida, forma parte de todos estos pueblos, de casas de piedra, con balconadas talladas de madera y tejados de pizarra. Y pequeñas iglesias, de altos campanarios, que otrora sirvieron de atalayas, donde las creencias de sus gentes se conservan convertidas en piedras esculpidas y en pinturas. El Val de Boí, encaramado a casi 1500 metros de altura, esconde entre sus angostos caminos de resaca glacial un tesoro de torres y murales. En Taúl, San Climent apunta al cielo con su hermoso campanario, y bajo las robustas piedras de sus naves, su célebre Pantocràtor, cuyo original se conserva en el Museo de Arte de Cataluña. Muy cerca Santa María, donde 8 siglos de pinturas murales ilustran otros tantos de vida y fe. En Boí no solo está la iglesia de San Joan, sino también un puente sobre el río San Martí y los restos de la muralla y torre que rodeaban el pueblo. En este valle mimado
La estación de esquí de Boí-Taúl y el Parque Nacional de Aigüestortes se disputan la fama. Caldas de Boí, un establecimiento termal con su balneario, conocido ya en la antigüedad por los 37 manantiales de diferente composición y temperatura. El Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici es una sucesión de valles. Fueron los glaciares quienes hicieron de estos paisajes algo singular, creando los lagos que, encadenados unos a otros por arroyos, recogen el agua para los ríos que marchan a regar la llanura leridana. Aunque la cima más elevada de Aigüestortes es el pico del Colamoformo, de 3.033 metros, lo más conocido es el macizo de Els Encantats, dos increíbles montañas que se elevan al cielo frente al Estany de Sant Maurici. Según la leyenda, son los encantados dos irreverentes cazadores que un domingo abandonaron la misa para perseguir a un corzo. Convertidos en montaña por la ira divina, ven su silueta eternamente reflejada en las aguas del lago. Según la ciencia, hace 200 millones de años, los encantados emergieron del fondo del mar que cubría estas tierras. Las convulsiones geológicas y el hielo crearon valles y excavaron cubetas que se convirtieron en lagos. Los riachuelos, buscando salida entre los sedimentos, hicieron el resto, dibujando los cauces tortuosos por donde rompen las aguas. Cuentan que en el principio de los tiempos, pastores venidos de Allende de los Alpes poblaron las tierras del Val de Arán. Por aquí, el tiempo transcurre sereno y apacible, en mínimos pueblos de casas solariegas que unas veces desafían la inclinación de las laderas y las más se ocultan en la profundidad de los valles, buscando cobijo en el regazo de las montañas. Muchos años después de aquella primera visita, quizás más de 10.000, el Valle de los Valles ya no es un lugar perdido en los Pirineos. Cuando ahora las nieves cierran el puerto de la Bonaigua, los 5 kilómetros de roca horadada del túnel de Viella permiten escapar del aislamiento. Hasta su inauguración en 1948, los araneses eran conscientes de que durante el invierno un cinturón blanco los mantendría encerrados dentro de su mundo.
En su aislamiento surgieron una personalidad singular, una lengua propia y leyendas de gigantes, como Mandronius, que luchó contra los ejércitos romanos y al ser vencido ordenó a un sirviente perforarle la nuca con un clavo. La calavera horadada se conservó mucho tiempo en la iglesia de Garós, convertida en reliquia milagrosa. Y el sempiterno románico, a veces entremezclado con el gótico, y alguna lápida romana encastrada en los muros de un campanario o una iglesia. Dicen, los que la conocen, que Biella ha asumido los últimos años cierto aire cosmopolita. La ciudad multiplica sus habitantes en invierno y en verano. Solo quedan, para el sosiego del viajero, la primavera y el otoño, cuando los deshielos vierten agua en el Garona o los primeros vientos fríos de septiembre anuncian nubarrones cargados de agua blanca. Desde lo más alto se divisan los pueblos que conducen hasta Baqueira Beret. Baqueira es protagonista en los tiempos fríos. Para entonces, todo el valle de Arán se ha despojado de su traje verde para enfundarse el blanco de la nieve. El de Arán no es solo el último valle del Pirineo catalán. Es un paraíso donde en otoño los arroyos serpentean entre el ocre y pardo de los árboles, donde cuando termina octubre comienzan a caer los primeros copos. Para entonces, los araneses ya habían hecho acopio de la leña necesaria para pasar otro frío y blanco invierno. Y no hace de esto muchos años. Y es entonces, ayer y hoy, cuando al amor de la lumbre se puede pedir a los lugareños que cuenten, como en secreto, la leyenda del toro pastor, el milagro del oso o cualquiera de las 1001 historias de estas tierras.